Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a ¿Qué es? El espacio de Biblia Libre que está destinado a intentar solucionar los misterios más interesantes del cristianismo. Es un misterio, muy misterioso. Hoy hablaremos sobre el Maguen David. ¡Ay! Mamá, ¿qué es eso? El Maguen del David es un amigo mío que es bien Maguen, ese no hace nada, el Maguen David. No es el Maguen David, es el Maguen David. Estoy hablando del escudo de David, más conocido por algunos de una manera errónea como la estrella de David. Usted sabe cuál es esa estrella, ¿no? La estrella de 6 puntas, donde son 2 triángulos, uno sobrepuesto al otro, y que tiene diversos significados. Para algunos significa la unión entre el cielo y la tierra. Una punta señala hacia el cielo y la otra hacia la tierra. Se cree que simboliza la relación de Dios con la humanidad y se basan inclusive en un texto bíblico: yo soy de mi amado y él es mío. La Cábala judía, que es un antiguo libro esotérico judío y que recopila las tradiciones místicas del pueblo judío, enseña que las 6 puntas indican el alcance de la soberanía de Dios. Es decir, la soberanía de Dios alcanza al norte, al sur, al oriente, al suroriente, al suroccidente, al nororiente, al noroccidente, todos los extremos de la tierra. Además, otros creen que esta estrella de 12 vértices y al mismo tiempo 12 líneas significa y simboliza y nos habla del pueblo de Israel alrededor del arca, las 12 tribus de Israel. Y así le rebuscan una gran cantidad de significados. Frank Rosenzweig, en su texto Estrella de la Redención de 1912, dice que la estrella de David simboliza la unión de los 2 reinos, creación, revelación y redención, junto con Dios, Israel y el mundo pagano. Finalmente, tenemos que decir que las estrellas siempre han fascinado a los seres humanos, no solamente de otras culturas o de civilizaciones paganas, sino también de los judíos mismos. De hecho, algunas tradiciones judías nos llevan a creer que algunos de ellos pretendían rendir adoración a los ejércitos de los cielos, es decir, a las estrellas, para de esa manera acercarse al Creador, lo que es obviamente contrario a lo que enseña la Escritura. Pero ¿de dónde se origina esta famosísima estrella de David, que hoy es tan popular en muchas banderas, en iglesias cristianas, y que las usan por todo lado y las usan más que la cruz? ¿De dónde salió eso? Nicolás García, en su texto sobre la estrella de David, narra una antigua historia en donde los judíos creen, bueno, algunos, que David estaba escapando de los filisteos y se escondió en una cueva. Al esconderse en esa cueva, una araña tejió una telaraña enfrente de la puerta de la cueva o de la entrada de la cueva en forma de la estrella de David. Y entonces, cuando llegaron los filisteos a capturarlo, vieron la telaraña y dijeron: no, aquí no está, porque si hubiese entrado aquí estaría rota la telaraña. Y salieron. Desde ahí, David colocó ese símbolo en los escudos de sus guerreros. Por eso es el escudo de David. ¿Hay prueba alguna de eso? Absolutamente no. La primera vez que se habla de la estrella de David realmente es por el nieto del filósofo judío Maimónides, en un texto. El rabino David ben Yehuda ha-Hashit, en el siglo XIV, lo menciona así: el escudo de David. Pero antes de eso ni siquiera se conocía como el escudo de David, ese símbolo, sino que los judíos lo conocían como el sello de Salomón. Porque había otra historia alrededor de Salomón que decía que Salomón se había hecho ese símbolo en un anillo, en honor a la derrota de Goliat por parte de su padre David. Incluso el misticismo llega a tal punto que piensan que ese escudo de Salomón le daba poderes. ¡Sí, señor! Algo así como Linterna Verde. Según ellos, ese anillo le permitía hablar con los animales y echar fuera demonios. Lo cierto es que el símbolo originalmente está más asociado con Salomón, el hijo de David, que con el mismísimo David. Lo cierto es que el símbolo se utilizó durante muchos años por parte de los judíos como una especie de talismán. Era para traerle suerte. Incluso fue usado en la revuelta de Bar Kokhba, que lideró Simón Bar Kokhba contra los romanos. Ustedes saben la historia, año 132. Y lo usaron como una forma de protección, como un símbolo de protección.
La cábala judía, de la cual ya hablamos, usaba este signo para disponer en él los 10 sefirot o esferas y lo colocaban en cada lugar como amuleto de protección. Sin embargo, es cierto, el sello, el símbolo de esta estrella de 6 puntas es muy antiguo. La primera vez que se documentó dentro de Israel fue en un sello de Yeshua ben Asiyahu durante el periodo final del reino de Israel, hace más de 2700 años. Sin embargo, los judíos realmente usaban muy poco ese símbolo. Muy poco. Hay uno que otro hallazgo del símbolo. El más antiguo que se conoce arqueológico es el encontrado en una tumba en Italia, en Tarento, en el siglo III después de Cristo. También apareció en alto relieve en una sinagoga de Capernaum, también que data más o menos del siglo III después de Cristo. Pero eso no nos da como un argumento para decir, vea, los judíos lo usaban, para ellos ya era un símbolo de Israel, era un símbolo de Cristo. No. Simplemente lo usaban, pero por ejemplo, en esa sinagoga en donde encontraron esa estrella en forma de relieve, al lado también había una esvástica, así que... Pero este signo o este símbolo se popularizó para los judíos realmente a partir de la Edad Media. En el siglo XII, por ejemplo, aparecen en los mezuzot, que eran como unos rollitos donde se escribían versículos de la Torá y se sellaban al final con ese símbolo. En 1666, un falso mesías de la cábala llamado Rabí Jonathan Eiberschutz lo usó como su símbolo para identificarse a sí mismo como el Mesías. Los judíos comienzan a identificarse con este símbolo solamente hasta Praga en el siglo XVII, imagínense eso. Solo hasta el siglo XVII los judíos realmente comienzan a identificar ese símbolo como parte de su tradición. Y es hasta 1897 en el Congreso Sionista que se asume ese símbolo, esa estrella de 6 puntas, como el símbolo de ese movimiento. El profesor Gerson Solem formuló la teoría de que la estrella de David realmente se originó gracias a Aristóteles. Pero bueno, son solo teorías. Entonces, la estrella de David realmente no tiene un vínculo tan grande y tan fuerte con el pueblo de Israel. Su vínculo, de hecho, no es solo con el pueblo de Israel, sino con una gran cantidad de culturas, ideologías diferentes. Por ejemplo, en el zoroastrismo es un símbolo astrológico y es llamado simplemente la estrella del rey. En términos esotéricos también se muestra el símbolo como algo que tiene que ver con los 4 elementos, el fuego, el agua, el viento y el aire. Y lo usan mucho en los rituales de brujería y de esoterismo también. Según el libro de brujería La llave de Salomón el Rey, ahora publicado por Richard Cavendish y Samuel Heiser, los hechiceros creen ver en esos 2 triángulos entrelazados que forman la estrella la representación del orden cósmico, de lo bueno y lo malo, algo así como una especie de yin yang al estilo hebreo. Pero vamos a lo que nos atañe. Después de conocer la historia y el contexto de este símbolo, ¿realmente está bien utilizarlo en las iglesias cristianas? ¿O es un símbolo más bien esotérico usado por los brujos, por los magos, etcétera? ¿Es correcto que la iglesia cristiana se identifique más con esta estrella que incluso con la cruz misma? O con el pez, que era el símbolo tradicional. O los 3 círculos, uno dentro del otro, también era otro tipo de símbolo que utilizaron en el primer siglo los cristianos y que hoy muy poco se usa. ¿Está bien usar entonces la estrella? Bueno, los que apoyan esto buscan cualquier versículo que hable sobre una estrella y ya. Eso es suficiente. Acá habla sobre la estrella es Cristo. Conclusión, esa estrella representa a Cristo. Por ejemplo, Números capítulo 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Saldrá estrella de Israel. ¿Está hablando de Cristo? Sí, claro que está hablando de Cristo. Él es la estrella, quien nos guía, quien nos muestra el camino, como a los magos que llegaron de Oriente. Él es quien nos guía. Pero ¿eso quiere decir que debemos usar la estrella de 6 puntas como símbolo? Bueno, el texto no dice nada de eso. Así como las personas usaban los astros para guiarse en su caminar,
y así mismo fue que el Señor los constituyó desde el Génesis, como una forma de guiarse, de reconocer los tiempos, pues Jesús es nuestra guía en la vida diaria. Por eso utiliza este símil entre una estrella y Cristo. Pero no nos está diciendo en ningún lado que utilicemos esta estrella como símbolo del cristianismo. De hecho, hay muchas otras formas de estrella. ¿Y por qué no usamos otra forma de estrella? ¿Por qué tiene que ser la de 6 puntas? Si no aparece en la Biblia, mi hermano querido, en ninguna parte de la escritura aparece que David haya usado una estrella de 6 puntas y tampoco Salomón. Ahora bien, es posible que Salomón lo haya usado, pero eso querría decir que por ende tenemos que usarla. Tengamos también en cuenta que para la mayoría de los judíos ortodoxos, el uso de la estrella de David como símbolo religioso no es permitido. Ellos no apoyan eso. La estrella de David es un símbolo nacional hoy en día ya por cuestiones históricas, pero no un símbolo religioso. ¿Quiénes lo usan como símbolo religioso? Más los que están cerca de las interpretaciones cabalísticas de la Torá, es decir, de toda esa parte esotérica del judaísmo, no los judíos ortodoxos. Honestamente, esa estrella ni siquiera aparece en la literatura rabínica. En su texto de Talismán místico a símbolo sionista, Moshe Ronen dice que el símbolo está asociado a Salomón, mucho más a Salomón que a David, según las fuentes no judías. Ahora bien, el Dr. Graham, en su texto Las estrellas de 6 puntas, su origen y uso, dice lo siguiente: cuando el rey Salomón lo tomó para sí, fue el artículo principal de su adoración pagana. ¿A qué se refiere el Dr. Graham con esto? Bueno, recordaremos que Salomón cayó en idolatría. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 5 dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Astoret es otro nombre para Astarte. Y literalmente esa palabra significa estrella. ¡Chan, chan, chan! La investigación de Graham sobre este símbolo es mucho más profunda. Él dice que realmente el símbolo surge en Egipto, luego pasa a Salomón, luego pasa a la magia árabe y a la brujería en general, luego los druidas lo van a usar, luego la masonería, y narra también cómo llega después a Mayer Amschel Bauer, quien en el siglo XVI cambia su propio apellido a Rothschild. La familia Rothschild lo incorporó dentro de su escudo de armas y la familia Rothschild fue la que patrocinó el Congreso Sionista y por eso pusieron esa estrella como símbolo nacional de Israel. Seamos un poco más bíblicos todavía. Amós 5:26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿De qué nos habla Amós? Este Cuiún era una deidad, obviamente está acusando a los israelitas de haberse tomado como propias esos dioses falsos. Esta era una deidad representada por Saturno. Saturno era la estrella que ellos veían, que brillaba mucho en el horizonte, que hoy tenía muchas puntas en su imaginación, porque no tienen puntas, pero ellos creían que era un dios. A este Dios vuelve a hacer mención, pero Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia. Este Cuiún o Renfán es exactamente lo mismo. Adivinen cómo era representado. Sí, señor, con una estrella de 6 puntas. ¡Fam, fam, fam! Así que para ser más honestos, la estrella de 6 puntas representa más a la masonería, a la hechicería, a la brujería, que al cristianismo.
Claro, hoy es un símbolo importante para los nacionales israelitas, para el Israel étnico, para el país que se llama Israel. Esa estrella es importante y los simboliza después de cientos de años de una adaptación cultural. Pero bíblicamente y visto desde la revelación escritural, este símbolo nada tiene que ver con el cristianismo. Por eso creo, y con esto termino, que no debe usarse la estrella de 6 puntas en una iglesia cristiana. No tiene absolutamente nada que ver. Una iglesia cristiana no es un partido político que está apoyado a un estado en particular. No tiene por qué aparecer esa imagen de esa estrella de 6 puntas porque nada tiene que ver con la Biblia y no aparece en ninguna parte de la Biblia. Bueno, sí, aparecen esos 2 últimos versículos que mencioné, pero para hablar de un Dios falso, de un Dios pagano. Entonces no hay una razón, ninguna razón para identificarnos con el Estado de Israel actual. Así que, ¿por qué vamos a usar esa estrella? Nos identificamos con el Israel espiritual, pero no con el Estado de Israel hoy en día. Número 2. No hay evidencia alguna del uso de este símbolo entre los primeros cristianos. Jamás los primeros cristianos usaron en ninguna manera este símbolo para representarlos. Tercero, la Biblia nunca nos lleva a utilizar el símbolo de la estrella, aun cuando el Señor simbólicamente, o más bien como un símil, sea representado por una estrella, nunca nos dice de cuántas puntas ni cómo debe ser constituida. Número 4. Este símbolo no nos habla exclusivamente de Cristo. Los paganos que le hacen otro tipo de interpretaciones muy diferentes lo acomodan a lo que quieren. Así que si hay un símbolo que no nos habla exclusivamente de Cristo, pues ¿cómo lo vamos a usar? Finalmente, mis hermanos, los cristianos ortodoxos protestantes no utilizamos la estrella de David como símbolo cristiano. Cada vez que usted vea esa estrella en una iglesia, sepa que esa iglesia definitivamente tiene una tendencia judaizante completamente contraria a la ortodoxia cristiana. Ese no es el símbolo del cristianismo. Ni siquiera es el símbolo del Israel histórico. Es simplemente el símbolo de la nación de Israel de hoy. Y eso es otra historia. Muchas gracias. Coloque aquí su opinión con todo respeto en la caja de comentarios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Acuérdense que tenemos nuevo fanpage y tenemos también nueva página de Facebook. Suscríbase, por favor. Queremos ser sus amigos en Facebook y charlar. Usted y yo podemos charlar por Facebook. Claro que sí, cómo no. Para eso estoy, para servirles. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos video martes y viernes y domingo y Biblia Libre predica los domingos. Gracias por haber estado con nosotros en ¿Qué es?